Tengo la misma edad de esta empresa, 53 años. Nací en 1964. Y algo que recuerdo es que a los 5 años de edad yo me moría por oír esa radio, Fabucadena de Emisoras Unidas. Pero en el año 64, que es la fecha oficial que nuestro presidente, don Edgar Archila Marroquín, y nuestros demás directivos nos han puesto como fecha de nacimiento, aunque ellos empezaron años antes trabajando muy arduamente, pero ya para 1964 existía La Voz de la Costa Sur, que es la primera radio, realmente la primera radio de Emisoras Unidas surge en Retaulero, en el centro del mundo, en el ombligo del mundo, dicen por allí, ¿verdad? Y desde entonces, don Edgar Archila Marroquín con sus hermanos, don Leonardo Archila Marroquín, el mayor Rolando Archila Marroquín, y así todos los hermanos empezaron una aventura. Lo maravilloso de esta familia es que ellos venían de trabajar en medios. Por ejemplo, tú vienes y trabajas en un medio, pero por X o Y razón con tu familia deciden emprender la visión de tu propia radio. Pero tú ya sabían limpiar discos, acetatos, 45 revoluciones, que ustedes ya no los conocieron, por supuesto. Aprendieron a cambiar agujas en las tornamesas, en los brazos de las tornamesas, a poder rebobinar cartuchos. Todos estos son instrumentos de grabación antiquísimos. Yo empecé en 1985 en radio y todavía se utilizaban cartuchos. Aprendí a armar y desarmar cartuchos en 5 segundos, porque a veces se trababan en medio de la transmisión. Y entonces metía otro cartucho, sacaba el que estaba trabado en las cabezas de la reproductora y sacaba la cinta como podía, porque era una cinta magnetofónica como ver un tape delgado. Sí, y había que sacarlo de allí, y en la otra cartuchera casi siempre se utilizaban dos, meter un cartucho de 15 segundos. O sea que en 15 segundos tenía que haber sacado de acá toda la cinta que estaba trabada y estaba toda doblada, entonces empezarla a rebobinar, volverla a pegar, cerrar el cartucho, ponerle sus dos esponjas para que la cinta no se fuera hacia abajo, sino que se mantuviera la superficie, y ponerla al aire. Claro, aquí hay operadores de esos tiempos, señores que empezaron aquí con Emisoras Unidas y que son unos expertos. Para ellos hacer un clic ahora hasta se duermen frente a la computadora, porque para ellos es aburridísimo. Antes era más emocionante, ¿verdad? Poner 2 carretes de cinta magnetofónica a transmitir y poniéndoles atención. Hoy tenemos la maravilla de los software de edición de audio, que podemos ver las gráficas de las vibraciones de las cuerdas vocales, porque eso es lo que ustedes ven, por ejemplo, en la grabación de audio. Ven las gráficas como un electrocardiograma, solo que más unidos. Cada uno de los picos, los decibeles, se ven allí precisamente. Ahora se ven, en aquel tiempo solo se escuchaba. Entonces, Emisoras Unidas, naciendo en el 64, empieza a tener radios regionales. La Voz de la Costa Sur en Retaulero, Radio Imperial en Cobán, Radio Tatlán en Iquiché, Radio Tacaná en San Marcos, y así empieza a crecer y a crecer. Llega en 1969 a la capital guatemalteca y es Fabucadena de Emisoras Unidas, así se llamaba cuando yo empecé a escuchar de 5 años de edad. Había un sistema de noticias, fue la primera cadena de medios centroamericanos, se llama Servicio Centroamericano de Noticias Cercano. Aquí fue fundado por los dueños de Emisoras Unidas. Hay algo que ha distinguido a Emisoras Unidas siempre, y creo que eso fue lo que me gustó desde que era un niño. Siempre escuchaba a los mejores aquí. Por supuesto, siendo un niño, yo nunca me imaginé que iba a ser parte de esos señorones que admiraba y que imitaba de los 5 años para arriba. Pero siempre han tenido gente muy profesional. Hay que hacer una diferencia entre los tipos de radio, o sea, los formatos de radio, ¿sí? Que hay radios noticiosas, ¿sí? Como radios se llama radio fórmulas, que son las radios como Emisoras Unidas, que son noticias, son deportes, tienen contenido de entretenimiento, y el formato musical. Existe la radio hablada, la radio religiosa, existe la radio comunitaria. Son tipos de radio y formatos de radio, ¿sí?
En este caso estamos hablando de la radio musical, que es el área que yo veo. Yo soy asistente de Julio García, que él es realmente el director del área de operaciones, le llamamos nosotros aquí, que es lo que maneja toda la parte de las radios musicales. La radio musical es una radio de entretenimiento, 100%, a diferencia de la radio de noticias, que obviamente su objetivo es informar, es formar opinión pública. Sin embargo, todos los medios de comunicación, escrita, televisiva, radial, ahora el internet, las radios digitales, todas dentro de su función está la formación de opinión pública. Yo no sé si ustedes ya se los dieron, pero deberían de investigar un poquito el tema de cuáles son las funciones de los medios de comunicación, ¿sí? Hay una función que se llama de correlación social, una función que es la de opinión pública, la otra función es de entretenimiento. Entonces, los medios de comunicación tienen como base ciertas funciones que son muy importantes que cumplen. Bueno, la radio musical es 100% entretenimiento y es una radio 100% comercial. ¿De qué vive? De música, de entretenimiento y obviamente de la venta de publicidad. ¿De dónde surge la creatividad? Yo creo que la creatividad responde siempre a la estrategia. Un medio de comunicación es un producto y este producto como tal lleva una estrategia de mercadeo y su principal objetivo es tener audiencia y tener ventas, sea musical, sea de noticias, salvo la radio de carácter de corte religioso o la comunitaria, que en teoría ellos no venden, pero el resto de radios todas llevamos dos objetivos: capturar la mayor cantidad de audiencia posible y vender publicidad. Entonces es una base de mercadeo y toda creatividad tiene que responder a una estrategia de mercadeo. Si tienes bien clara tu estrategia, sabes qué tienes que hacer. Emisoras Unidas como tal tiene una estrategia como estación y a eso corresponde cada idea que generas, cada idea que pensás tiene que responder a esa estrategia de innovación, de comercialización, de lo que sea, y así es con las redes musicales. O sea, afuera se ve muy bonito la creatividad y todo lo que se hace, pero internamente hay un trabajo que es un trabajo de preparación puramente de estrategia, de estratégico mercadeo. Esto es la radio de ahora. De hecho, esta es la educación de ahora. Ustedes no sé, pregúntenle a sus papás. Si algunos de sus papás todos son profesionales y cursaron en la universidad, antes el catedrático se paraba en la clase y él era el que sabía todo. Ahora ya no. Ahora el profesor, el licenciado en la universidad, el locutor, el conductor de televisión, todo aquel que tenga contacto con el público ya no tiene el poder, que el poder lo tiene el público a través de esto. Y entonces ahora hay que trabajar mucho la radio desde esta plataforma, que son las redes sociales. Ya no es quién da primero la noticia, ya no es quién da primero el chisme, quién pone primero la canción, sino es cómo se lo entregas al público. Y ahí está el secreto. El secreto es que ahora ya no se contratan locutores, ya no se contratan presentadores de televisión, ahora se contratan talentos. ¿Qué significa eso? Tú tienes que tener algo que no tiene ese otro profesional, que uno lo sabe olfatear, llamémoslo así. Entonces yo digo así, ay, te oigo y te veo cómo escribes, cómo hablas, cómo te paras frente a la cámara, y te digo, tiene talento, jálenlo para acá, pónganlo aquí, púlanlo y ahí vale. Y puede ser que estudies comunicación o no estudies comunicación, estudies ingeniería o estudies para veterinaria, lo que sea. ¿Sí? Y entonces, porque estamos buscando gente que tenga ese gimmick con el público. Eso sale de una estrategia de MTV de hace muchos años. MTV hizo una estrategia que se llamaba Equal. Equal significa que ya no vamos a poner solo gente bonita en la tele, sino vamos a poner gente que se vista como la gente de la calle, que hable como el público, que coma lo que el público hace, que se ría como el público se ríe. Y entonces, ¿qué sucede? Hay que cuidar la estética, por supuesto, hay que cuidar la imagen, principalmente en la televisión, hay que cuidar ciertos parámetros, pero ya no necesariamente tienes que ser hiper bonito o hiper bonita. Cualquier persona puede salir en televisión, porque si la cámara te quiere, y puede ser muy bonito,
pero si cuando te paras frente a la cámara no te quiere, te fregaste. Antes el locutor decía, ay sí, los feos trabajan en radio. Sí, así decíamos nosotros, los feos trabajamos en radio. Y sigue siendo cierto, los feos trabajamos en radio. Los bonitos trabajan en tele, pero ya no es cierto. Porque resulta que el sistema Abra, que es lo que viene ahora, porque estamos en... ustedes están en una generación interesantísima, porque es la generación audiovisual, ¿sí? Todo ahorita es audiovisual, todo es audiovisual. El que no sepa editar, el que no sepa agarrar una cámara, el que no sepa tomar una fotografía, el que no sepa de ángulos, el que no sepa de tercios, el que no sepa de luz, el que no sepa de profundidad, el que no sepa agarrar un programa de edición y editar un simple video, el que no sepa, el que le tenga miedo a hacer una selfie, está fregado, se fregó. Porque estamos en una era audiovisual. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? El sistema Abra es un sistema en el que la radio va a ser audiovisual. Va a permitir a la radio y al oyente que a la vez que escucha por la radio, ve en redes sociales o ve en línea en YouTube, va a ver al locutor o al presentador, al comunicador. Y entonces ahora nos pegamos los locutores, porque ahora tenemos que lucir un poquito más bonitos de lo que normalmente. Ya no podemos venir en fachas, ahora hay que venir un poquito más arreglados. Y ahí llevan la ventaja las mujeres, esa es la verdad. Resulta que esa es la nueva moda, la nueva ola. Es presentar la radio, cuando el locutor abre el micrófono, se va a prender la cámara, entonces voy a tener que tener esa capacidad de, a la vez de estar hablándole al micrófono, no desentenderme de la cámara que me está apuntando. Nosotros aprendimos de una forma empírica, contando con la fortuna de tener grandes maestros. En el caso de Julio, grandes locutores, y en el caso mío, pues tuve la suerte que cuando yo decidí enfocarme en esta profesión, el gran maestro lo tenía en mi casa, es mi papá, que es locutor, periodista. Entonces, a raíz de todas las experiencias que él había tenido, pues las fui adquiriendo, y después ya vino la profesionalización para poder, como les dije hace un momento, hacerlo más fácil. Entonces, en este mundo, y se lo decimos por experiencia, más allá de nosotros tener de cierta manera la última palabra, o que lo que nosotros decimos sea lo que tiene que hacer, es que a motivos de experiencia, todos los que empiezan en este campo tienen que ser cuidadosos desde ahora o desde antes de lo que van a escribir, de la manera como se van a expresar. Ustedes lo saben mejor que yo sobre las redes sociales y cualquier cosita. Ahora usted va a pedir un trabajo, y su Facebook, sus contactos, se lo pone, y resulta que hace año y medio usted hizo una crítica hacia esa empresa. Entonces sale ahí, le dan el trabajo, sabe, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuidadosos. Por eso hay muchos problemas con personas que ejercen el periodismo incluso, ¿verdad? Porque realmente tenemos que enfocarnos, si somos periodistas, tenemos que llevar una línea en la que predomine la ética y en donde nosotros no seamos señalados por nada, ¿no? Como suele decir, que no tengamos cola que nos machuque. Entonces eso le va a permitir una libertad total al personaje que desarrolla la profesión, pero especialmente ser representante del medio en el cual esté. Aquí la apuesta básica es la ética. Hay otros medios que tienen sus apuestas particulares. En el caso nuestro es la ética. ¿Eso qué implica? Que nosotros tratamos de cuidar hasta el último detalle de la exactitud que vamos a presentar al aire, o en la web, o en una red social, para no incurrir no solo en errores que puedan poner en riesgo nuestra credibilidad, sino que muchas veces en riesgo la vida de la gente. Es un negocio de alto riesgo para quien está en los medios ser exacto, porque muchas veces las que no son exactas son las fuentes. Pero básicamente hay muchas maneras de ver el periodismo, y aquí la idea es que lo veamos como un servicio. Cuando les digo servicio, es que si vamos a hacer un debate, no es por show, no es porque se van a matar y entonces se agarraron. Mucha gente cree que nos encanta que se agarren y que se... No, la idea es que si hay debate, que sea debate de altura. Y aquí prácticamente los obligamos a eso.
es raro que se nos salga de las manos un debate en el que se insulten. Claro, eso mucha gente cree que da rating, pero estamos viendo, sobre todo ahora con las redes sociales, que mientras más serio es un medio, cuando digo serio no digo solemne, porque nosotros lo bromeamos todo el tiempo. Si ustedes conocen el formato, por ejemplo, de las noticias acá, nosotros no tenemos un formato cuadrado, mucho menos el de las entrevistas. Mezclamos sentido del humor, mezclamos secciones que son totalmente relajadas, pero la idea exacta es que la gente adquiera una conciencia del país y del mundo en que vive. Y esto con fuentes pertinentes. Voy ahora a un punto importante de la actualidad. Guatemala está pasando por una de sus etapas más interesantes en la historia reciente. ¿A qué me refiero? Estamos con una enorme oportunidad de depurar el país. Estamos con una enorme oportunidad de que la gente adquiera la conciencia de que solamente ejerciendo ciudadanía vamos a poder sacar adelante a una Guatemala que ha estado empobrecida durante muchos años y que ha tenido unos rezagos enormes, simple y sencillamente porque no nos hemos ocupado del país. Entonces un medio, lo primero que tiene que generar es confianza, porque esa confianza, esa confiabilidad, esa credibilidad hace que la gente crea lo que ahí se dice. Yo no digo que hagamos el trabajo de manera perfecta, no, es imposible. Tratamos de ser ecuánimes, de ser justos. La palabra objetividad me perturba mucho a mí, porque dicen, bueno, él es objetivo. Pues no, pero objetivo no. Ya lo dijo Astenier recientemente, es un artículo que les recomiendo. Lo objetivo es para los objetos, lo subjetivo es para los sujetos. Nosotros somos sujetos, pero podemos ser decentes en el trato de la información. Y resumo esto en la frase que realmente es como el lema nuestro. Nosotros no somos el cuarto poder, somos el primer servicio. Entonces, básicamente, la gran oportunidad que tienen hoy los periodistas, que tenemos los periodistas, es de darle a la gente las herramientas para que tomen las mejores decisiones ciudadanas. El asunto está en que usted tenga una conciencia y tenga una opinión formada, no de lo que escuchó por ahí, sino de lo que usted pudo establecer y determinar por medio de la información que usted adquirió por sí mismo. Entonces nosotros normalmente, les presentamos el que está en favor, el que está en contra de todo. Hoy hicimos un análisis de su personalidad y evidentemente los dos estaban en contra. Me alarmé un poco, porque hubiera preferido que alguien lo entendiera. Hubiera preferido. Pero entiendo que en el análisis de una personalidad no estamos precisamente armando un debate sobre él como político, sino como persona. Lo que pasa es que, bueno, la gente... Pero en general, lo que nosotros quisiéramos es eso. Quisiéramos presentarles, como les digo, sin cortapisas y sin censuras y sin esto mejor no lo toco, lo más cercano a la realidad que tengamos al alcance de nuestro trabajo, porque la realidad es nuestra materia prima. Pero la idea es, hoy día buena parte de la información se planifica, se va a buscar. Y eso es, mientras más información se busca, mejor es el producto. Porque normalmente uno lo convocan a conferencias de prensa. Eso es una información que la gente quiere darle a uno. Normalmente con algún interés, y normalmente eso no es noticia. Lo que es noticia es lo que uno busca. ¿Qué podemos ir a buscar que sea interesante hoy? Y todos los periodistas deberíamos, de nuestro trayecto entre la casa y el trabajo, y en cualquier momento buscar qué contarle a la gente. Y la verdad es que yo pienso que la UNICE está haciendo un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo. Porque mientras más cultos sean ustedes, mientras más sepan del mundo, mejor van a poderse comunicar con ese mundo. Mientras más, ahí vuelvo a la de las herramientas, mientras más libros lean, mientras más empapados estén de la realidad, más van a poder enfocarse en hacer un periodismo que les sirva a la gente. Y creo que la gran oportunidad es la de esta generación. Porque esta generación ya no vivió el miedo. Yo sí lo viví. Entonces yo esperaría que cuando ustedes lleguen a ser los que ocupen puestos editoriales, ya el miedo se haya superado totalmente. Claro, el miedo es una condición humana y siempre habrá alguien que amenace. Pero ustedes no saben o no supieron lo que significaba publicar una cosa y saber que no se podía morir el día siguiente. Entonces las cosas tienen que cambiar y ustedes tienen una gran oportunidad. O sea, el periodismo que se haga a partir de ese ideal de un mejor mundo es realmente algo que es una profesión muy noble para eso.